Muy buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy, miércoles 17 de septiembre, iniciamos nuevamente esta entrevista de Voces de Éxitos como cada miércoles. Y hoy pues será un día interesante, de nuevo conocimiento, y tenemos pues al ingeniero Gabriel Noé, ¿no? Que es un experto en tecnologías inmersivas. Vamos a ver de qué se trata hoy esta reunión que nos va a permitir, en este caso, conocer un poquito más en relación a las habilidades blandas, a las habilidades humanas, más allá de ser un buen profesional. ¿Qué más debe tener un profesional o una persona para poder liderar, para poder destacar? Y de pronto conversaremos con Gabriel de algunas dolencias que tenemos los empresarios en relación a la contratación de personal, ¿no? Eh, la experiencia vivida en un gran número de jóvenes que han pasado por nuestras empresas, del personal que pasó una vez y no destacó, el personal que pasó, destacó, el personal que llegó y se volvió a nuestros socios. Entonces, aplica mucho, conecta mucho con el tipo de habilidades que podrían tener cada una de las personas. Y de esto nos va a hablar Gabriel Noé, quien nos une una red de empresarios ayudándose como tal. Hoy en día lo hemos invitado pues a Voces de Éxito. Y Gabriel, te doy la bienvenida. Muy buenas noches y estamos muy encantados de tenerte aquí en esta sala en Voces de Éxito. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a toda tu audiencia de este gran espacio. Es un honor. Muchas gracias por la invitación. Excelente, Gabriel. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo las personas pueden de alguna manera mejorar su capacidad de desarrollo dentro de la empresa, dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro de la familia también, ¿no? Cómo destacar ahora en un mundo pues más automatizado, más tecnológico. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre ello, Gabriel, antes después de preguntarte un poquito más sobre ti? Cuéntanos un poquito Perf- sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto. Bueno, el foco de esta charla, de esta entrevista, va a estar en el mundo de las habilidades. Y creo que vale la pena, porque no todo el mundo lo maneja ese concepto, de definir un poco qué es habilidades, ¿no? O cómo se dividen las habilidades, Luis. No sé si te parece, empezamos por ahí. Vamos, Eh, arrancamos por ahí. Perfecto, empezamos con lo básico y vamos aumentándole capas. Las habilidades normalmente se conocen en el mundo empresarial como las habilidades duras y las habilidades blandas. Es una definición que quizás hoy nos queda un poco obsoleta cuando empezamos a entender que las habilidades blandas, que son aquellas que son transversales a cualquier cargo, que tienen que ver con cómo se comporta esa persona, cómo esa persona se desarrolla con su liderazgo, su comunicación con otros. Esas habilidades blandas son quizás tan importantes como las técnicas y hoy en día cada vez más importantes, inclusive superando en algunos casos. Entonces, las habilidades técnicas o las habilidades duras, que tienen que ver con saber usar herramientas, aquello que se puede entrenar, eh, está perdiendo un poco de protagonismo y ya hoy no le llamamos tanto habilidades blandas, le llamamos habilidades conductuales o comportamientos. ¿Sí? Y después está, además de las habilidades técnicas y las habilidades blandas o las habilidades que tienen que ver con comportamientos, la identidad de las personas. ¿Qué hace a la persona lo que realmente es, que lo mueve, que lo motiva? Cómo le gusta aprender, cómo le gusta desarrollarse, si le gusta desarrollarse, si está orientado a ese desarrollo personal o profesional. Entonces, esos tres elementos son muy importantes, no solo para entender cómo las personas se pueden desarrollar, sino también cómo gestionar a la gente en las empresas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era lo básico, cómo son el Excelente, mundo de las excelente. habilidades. Muy bien, Gabriel. Y ahí alguien dice, oye, yo contrato un personal y de pronto es, ¿cómo puedo saber si tiene o no tiene habilidades blandas? Y si no las tiene, ¿cómo le podemos ayudar para que las desarrolle? ¿Qué es lo que debe hacer Ya. un empresario? Que por supuesto los empresarios nos nutrimos de contratar personal, sea este profesional, técnico o manual, pero son personas que trabajan con nosotros y muchas veces estamos buscando personas ahora, por lo menos ya con mucho más actitud, ligados al tema de tecnología, ligados al tema de la acción, al hacer, sin que se les diga,
cómo contratar un personal y en todo caso, si lo he contratado y no tiene estas habilidades blandas, cómo enseñarle, cómo cultivar ello en el tema empresarial. Cuéntanos un poco ahí, Gabriel. Noé. Sí. La verdad que nos dimos cuenta, y hoy está más evidente que nunca, pero nos dimos cuenta hace unos años que las herramientas están cambiando muy rápido, que las habilidades técnicas están cambiando muy rápido y cada vez es más importante estas habilidades blandas que nos ayudan a adaptarnos o a adquirir estas nuevas herramientas. Entonces, está comprobado que la mayoría de las personas su verdadero desarrollo no lo traen de la universidad, sino lo desarrollan en el mundo laboral, ya cuando están trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para contratar gente es cambiar un poco el paradigma de ver solo en qué empresa trabajó, ver en qué universidad o en qué formación académica tiene, sino tenemos que empezar a ver habilidades desde el momento en que queremos atraer el talento hasta que lo seleccionamos, hasta que pasan por esas entrevistas. Tenemos que cambiar la manera en la que entrevistamos a las personas, tenemos que hablar más de situaciones hipotéticas de, nosotros lo llamamos roleplay, pero estas situaciones hipotéticas de lo que va a ser un día a día en su trabajo y ponerlo a prueba a esa persona. Muchas personas son muy buenas en las entrevistas, responden muy bien, pero no se condice con cómo va a desarrollar el trabajo después. Y lo mismo al revés, hay personas que tienen grandes habilidades, pero quizás no se desarrollan tanto en la parte verbal, en la parte de comunicación, y nos estamos perdiendo un montón de otros talentos, especialmente si su rol no tiene un foco en la parte de comunicación. Entonces tenemos que cambiar la manera en la que contratamos y cuando la persona finalmente ingresa a la empresa, entender qué habilidades trae y en qué lo voy a ayudar a desarrollarse luego. Armamos ese plan de desarrollo dentro de la organización porque una de las responsabilidades que tenemos como empresarios es formar a la gente que trabaja con nosotros. Excelente, excelente. Mira, en un tema, nosotros como organización, yo represento un estudio tributario, un tema bastante técnico que tiene que ver con impuestos, con SUNAT, y donde definitivamente la parte técnica juega un rol importante, ¿no? Es decir, el conocimiento técnico, esta habilidad dura, juega un tema preponderante, pero ahora nos ponemos a pensar si realmente pesa más el tema técnico que la habilidad blanda, porque con la habilidad blanda alguien que no conocía mucho técnicamente es capaz de traer un resultado más favorable a la empresa, ¿no? Ha Así es, ido así progresando es. su tema técnico en el camino, pero la capacidad de preguntar, la capacidad de investigar, Clave. la capacidad de relacionarse, de pedir ayúdame, ¿cómo se hace? De ir y caminar sin que le hayan dado la tarea, él ya la tiene lista. Entonces, ese tipo de personas, creo yo, que fortalecen muchísimo a un tema empresarial. Y te cuento ahora, estamos en una plataforma Educa, donde el gerente comercial, que también lo conoce, José Iturrey, ¿no? Quien nos ha generado la relación para poder estar en esta entrevista el día de hoy, conversaba con él y decía, ¿cómo vamos a contratar ahora? Entrevístalo y pregúntale qué le gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer? Y Excelente. como Educa es multidisciplinario, ¿no? Tenemos diseñadores, tenemos administradores, tenemos contadores. Dile qué le gusta hacer. Si le gusta emprender, qué le gustaría hacer y que eso se ponga a hacer. Si le va bien, se queda con nosotros. Y si no, vamos evaluando cómo lo ayudamos. Pero mira, ese concepto, creo yo, no está demasiado evolucionado, pero creemos que es la mejor línea de avance en darle un espacio a alguien dentro de Educa, porque en Educa aquel que tenga una línea emprendedora puede trabajar con nosotros, la profesión que haya estudiado. ¿Cómo ves esa forma de contratación, por lo menos en mi lado, en un tema técnico y en tema más de la persona, de qué le gusta hacer, cómo se siente bien, en qué cree que es bueno hacer? ¿Cuál es la mejor forma de contratación, en tu opinión, ahora, mi querido Gabriel? Mira, Luis, la verdad que son muchos temas los que estamos hablando al mismo tiempo, pero están dando en la clave. Hay que cambiar la manera en la que contratamos, en la manera en la que desarrollamos, y eso nos lleva a analizar las estructuras de las organizaciones. Te lo llevo a un nivel anterior a la contratación. Si yo voy a contratar ahora pensando en las habilidades que trae esta persona, no solo en lo técnico, sino esta capacidad de adaptarse, de aprender, de preguntar, de ser proactivo, que es lo que están empezando a valorar la mayoría de las empresas y tú claramente ya lo viste.
también tengo que identificar qué habilidades necesito en cada rol, qué habilidades necesito en cada área y qué habilidades necesito yo con mi objetivo de a dónde quiero ir a la empresa. Si quiero tener un corte más innovador, si quiero ser mucho más ágil ante los cambios del mercado. Entonces empiezo a identificar primero esas habilidades que me faltan, veo cómo está la gente actual, veo si la puedo desarrollar y si no la puedo desarrollar y tengo que traer gente que venga con esas habilidades. Entonces, ya el hecho de hablar de habilidades en contratación nos habla de ver el big picture, ¿no? La escena completa de las habilidades que tengo y las que me faltan. Excelente, excelente. Fíjate, yo estaba haciendo hace poco un tema de evaluación eh, y Sí. siento que mi equipo es un equipo bastante técnico, ¿no? Por lo menos en la línea que me representa en la comunidad que tenemos, ¿no? Muy técnico, pero muchas Ujú. veces poco sociable, muchas veces poco comunicativo, muchas Sí, veces poco proactivo. Y digo, ¿y dónde hemos fallado, no? Y seguramente sí, que también nos falta evolucionar a nosotros como líderes para saber cuál es la estrategia para que ese profesional crezca más allá del tema técnico, más allá de la habilidad dura. ¿Cómo lo hacemos crecer en una habilidad blanda, ¿no? ¿Cómo le damos esa situación de seguridad para que él siga avanzando profesionalmente y empiece a sentirse un líder, empiece a correcto. sentirse parte de la organización? ¿Qué hay que hacer, mi querido Gabriel, con esos casos, ¿no? Casos de gente muy Di- técnica pero que Sí, termina a las 6 de la tarde y se va, y no contesta el teléfono sí, hasta el siguiente día, ¿no? Y cosas de ello digamos, se sujetan a un tema de empleador y empleado y no hay nada más. ¿Qué hay que hacer para crecer en esas líneas de habilidades blandas, mi querido Gabriel? es un trabajo complejo, Luis, porque diste en la clave. Obviamente uno necesita que su equipo en lo técnico esté muy bien, pero si hay algo, esta es la primera de muchas veces que lo voy a mencionar en esta charla, si hay algo que nos está demostrando la inteligencia artificial es que la mayoría de las respuestas técnicas las tiene. Entonces empezamos a buscar otras habilidades como saber preguntarle, cómo saber reaccionar ante esas cosas que cambian, cómo reaccionar a pedidos urgentes y esa persona que no se compromete y que te apaga el teléfono y después se va y que lo técnico es clarísimo, pero cuando tiene que hablar con un cliente no sabe comunicar cuál es la situación que tiene el cliente a pesar de que lo técnico es perfecto. Entonces empezamos a hablar de otro tipo de habilidades que además, que es un gran desafío porque hay carreras muy técnicas y no te desarrollan en las empresas, tampoco lo hacen en la universidad y tampoco lo hacen en el colegio. Entonces, el desafío del empresario, de las empresas ahora está en cómo desarrollo a estas nuevas generaciones que muchas no traen estas habilidades y hay generaciones, desde los baby boomers hay otras habilidades que tampoco tienen. No quiero empezar a cargar que las nuevas generaciones les falta esto, sino todas las generaciones tenemos falencias y obviamente un montón de atributos positivos. Lo primero es hacer consciente el problema. Que la gente se dé cuenta el precio que paga por ser así, el precio que paga la empresa, precio que paga la organización, pero principalmente el precio que pago yo por ser de una manera. Eh, Nosotros tenemos nuestras maneras. En Upskill tenemos algunos talleres que están orientados en dejar en evidencia eh, estas habilidades que hay que desarrollar, desde hacerme responsable de mis acciones, ser muy claro en mis comunicaciones, cómo colaborar, cómo trabajar en equipo, cómo liderar de manera colaborativa. Así que para mí lo primero, el punto de partida, y creo que ahí voy con la respuesta de lo que me querías preguntar, Luis, es hacernos conscientes el primer paso. Hay que tomar conciencia de mi posición en la empresa, en qué sumo, de pronto si soy neutro o de pronto resto. Y sí me puedo dar Sí. cuenta de ello, y sí nos podemos dar cuenta de ello, definitivamente, ¿no? Yo recuerdo mucho eh, un videíto que está en las redes, que es el de la carreta, ¿no? En la carreta y sus colaboradores, donde hay algunos Mm. que es imperceptible su labor, hay otros que están tirando y hay otros que están frenando la carreta. ¿Cómo identificarlos a cada uno de ellos? Porque de pronto todos tienen un nivel técnico equivalente, pero son sus actitudes las que
nos ponen en una situación de liderazgo y es las que queremos cambiar. Gabriel, cuéntanos un poquito de ti. Sé que no eres peruano, cuéntanos un poquito de tu profesión también, de cómo llegaste a identificar este nicho de negocio que te permite, creo yo, darle un soporte a las empresas que van avanzando y tienen muchos técnicos, pero su gente tiene pocas habilidades blandas, se generan realmente un tema de necesidad. Y te lo digo yo porque lo observo, porque he pedido también ayuda y por eso quisiera saber a qué te dedicas, Gabriel, cómo es lo que qué es lo que Perfecto. haces en tu empresa Upskill, ¿no? Y nos puedas de pronto desde tu experiencia ayudarnos con qué hacer, ¿no? Cómo debemos hacer y en todo caso, si necesitamos un soporte empresarial, ¿qué es lo que hace tu equipo? ¿Cómo lo hace? Cuéntanos un poquito de ti y de tu empresa también. Sí, lo primero que me gusta hacer cuando me presento es cambiar un poco la manera en la que nos solemos presentar. Cuando uno se presenta en estas entrevistas, en las charlas que uno da, suele decir, soy ingeniero, trabajé haciendo esto, hice lo otro, y como yo hablo de habilidades, me gusta presentarme con las habilidades que siento, en las que estoy bastante bien, y las habilidades en las que estoy trabajando en este momento, porque siempre hay que identificar esas habilidades. En las que siento que estoy bastante bien, creatividad. Siempre me he considerado un tipo muy creativo. Soy ingeniero, pero con esa diferenciador de haber trabajado en temas de marketing, en haber trabajado en soluciones más allá de lo ordinario. Entonces, la creatividad creo que es una de mis habilidades preferidas y más potenciadas. La agilidad de aprendizaje. Creo que eso también es algo que hoy tenemos que tener muy claro. Yo no esperé que nadie venga a enseñarme cómo usar las herramientas de inteligencia artificial. Fui uno de los primeros que empezó a evangelizar a mis amigos, al mundo, a mis clientes sobre lo que venía hace 4 o 5 años y no hay herramienta que esté en el mercado que no haya probado. Y eso que está muy rápido. Entonces la agilidad de aprendizaje me ha llevado a hacer de todo en la vida. Y con respecto a las habilidades que estoy trabajando, delegar, soy muy malo delegando, me cuesta mucho soltarle a mi gente los proyectos, estoy ahí, micromanagement se llama, ¿no? Así viendo las cositas que puedo estar, no, me cuesta soltar al cliente. eh, y hay otra habilidad que también estoy trabajando, que es el balance de bienestar emocional y trabajo. Me cuesta mucho no quedarme trabajando hasta largas horas, soy el denominado workaholic, esa persona que trabaja de más, entonces tengo que trabajar mucho ahí en ese frente. Entonces, nada, me gusta presentarme primero con este tema de las habilidades, porque es lo que nosotros hacemos. No soy de Perú, viví 7 años en Perú, soy argentino, pero he vivido por toda Sudamérica. Mi acento es una mezcla rara de un híbrido de acentos. Eh, y bueno, mi esposa es venezolana y mi hijo es peruano. O sea que en mi casa somos la OEA, somos la Organización de Estados Americanos. Y bueno, hoy estoy en Argentina de vuelta. En el 2022 volví de Perú para acá, pero sigo estando muy presente en Perú. Estoy en organizaciones de networking en Perú. Mi empresa funciona en Perú, así que estoy muy, muy metido en el tema y además sufro cuando Perú se queda fuera de un mundial porque tengo un hijo peruano. O sea, estoy muy, muy conectado con lo peruano, extrañando la comida, etc. Excelente, excelente. Gracias por estar aquí, Gabriel, Noé. Estamos muy encantados. Y ahora yo te planteo lo siguiente. Noé, Sí, necesito ayuda. Fíjate que he formado un gran equipo de profesionales. Tengo 60 profesionales, pero solamente tengo 4 o 5 líderes. Y nos cuesta crecer en liderazgo. Y entiendo yo, lo tengo con claridad definido, y ojo, que no es una pregunta hipotética, es una pregunta real, ¿no? ¿Cómo hago para que esos 55 profesionales que son técnicamente muy buenos, volverlos en un nivel de liderazgo que digamos, imiten, ¿no? O que aprendan, en todo caso, el nivel de liderazgo de estas 5 personas que jalan el barco? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué de pronto puede estar fallando o qué de pronto nos falta aprender para enseñar a estos jóvenes que técnicamente son muy buenos? ¿Cómo tú sí. nos ayudarías o cómo tú haces un trabajo de diagnóstico y no solamente diagnóstico, sino de propuesta? Esto es lo que debe seguir el equipo
y cómo interiorizas para que el joven escuche, automáticamente se ponga en evidencia de su posición en la empresa, que de pronto, si es de 1 a 100, él está sumando 40 o está sumando 30 cuando hay otros que están sumando 90 o 100? Cuéntame un poco cómo podrías ayudarnos en un tema empresarial. Perfecto. Es un ejemplo que es muy bueno porque es un desafío que están teniendo muchas organizaciones y trabajamos con muchos clientes justamente en esto que estás comentando. Lo primero es, Luis, nos tenemos que sentar. Antes de que me digas tus problemas, necesito saber cuál es ese escenario ideal. ¿A dónde estamos yendo con la organización? Quiero entender cuáles son los objetivos estratégicos, cómo vamos a llegar a esos objetivos, porque una de las cosas que me pasa mucho es que llego a las empresas y me dicen, tenemos que trabajar en la resiliencia de la gente. Digo, ¿por qué? Bueno, porque no, resiliencia es una palabra que se puso de moda en la pandemia, no la entendimos mucho, liderazgo en la incertidumbre, en la ambigüedad, y cada vez son palabras más complejas. ¿Por qué? Entonces, lo primero es identificar, según esos objetivos, qué habilidades necesitamos potenciar en la gente. No es porque sí. Tú lo tienes clarísimo. Tú tienes un equipo técnico que no se está comunicando, que no está siendo proactivo, que no se está siendo responsable de sus acciones y que quizás está dando lo mínimo necesario para cumplir con el rol, o a veces ni siquiera. ¿Sí? Y después tienes 4 o 5 que muestran un extra, que son líderes, que son referencia, y lo primero que queremos hacer es definir qué tienen en habilidades esas personas que no tienen tan potenciado las otras. ¿Por qué? Porque si yo vengo y te traigo como ejemplo y te hablo del libro que escribió Bill Gates y Steve Jobs y Peter Drucker y todos estos nombres que a nosotros nos gusta leer y que nos gusta referenciar todo el tiempo, no va a ser una referencia, un ejemplo alcanzable, pero sí puedo alcanzar las habilidades de un compañero que tengo. Eso es algo que es un gran primer paso. Entonces, una vez que definimos esas habilidades, que nosotros tenemos nuestra metodología, tenemos un diccionario de habilidades para que no tengas que empezar de cero a definir esas habilidades. Las habilidades, aquí te muestro algunas, se definen con tarjetas, ¿sí? Por ejemplo, mira, te la mencioné ahora, liderazgo en ambigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué es liderazgo en ambigüedad? Entonces voy a la parte de atrás, leo qué es liderazgo en ambigüedad. Es una habilidad para tomar decisiones en entornos inciertos, con información incompleta, implica afrontar el riesgo con calma, mantener la productividad en situaciones cambiantes, a pesar de que la situación cambia, que me encuentro con sorpresas todo el tiempo, la empresa tiene que seguir siendo productiva, la empresa tiene que seguir con los objetivos. Me permite abordar problemas con soluciones claras de manera estratégica y constructiva. Entonces ya tengo una definición y no es una palabra que está en el aire. Y después tengo, no sé si lo logran ver, numeritos acá abajo. Esos numeritos ahí abajo me hablan de niveles. En vez de 1 al 100, como lo mencionabas tú, tenemos niveles del 1 al 5, un poco más sencillo de ver. ¿Cómo se comporta una persona que está en un nivel 1 en liderazgo en la ambigüedad? Bueno, la respuesta lógica, más allá de que lo tenemos definido, es una persona que se sorprende por los cambios y queda como esos venados cuando están justo a punto de que los atropelle el carro mirando las luces y se lo lleva por delante. Bueno, eso es una persona en un nivel 1. Y en un nivel 5, no solo que lidera en la ambigüedad, sino que tiene la capacidad de ser un referente para los demás y de anticiparse antes de que la ambigüedad llegue a todos esos escenarios. Y en el medio hay un montón de cosas. Entonces, definimos las habilidades con las que tenemos que trabajar, las medimos, ahora te voy a contar cómo, y vamos a hacer que esas personas que tú identificas que están bien en esa habilidad sean los referentes de los otros. Y que la formación venga también de ellos. ¿Cómo afrontas en el día a día? Porque yo puedo ir con facilitadores, con coaches, con psicólogos que son parte de nuestro equipo a capacitar a la gente, pero el día que yo me voy, la formación tiene que seguir. Entonces vamos a identificar quiénes son esos líderes, quiénes son esos agentes de cambio, quiénes son esos champions que pueden seguir llevando adelante esa capacitación en el día a día. ¿Cómo la diagnosticamos? Primer punto. Segundo, porque ya identificamos. Segundo punto, ¿cómo la diagnosticamos? Hacemos encuestas, les preguntamos a los gerentes cómo nos ven a su equipo, levantamos toda esta información y después nos vamos a un taller diagnóstico. Porque una cosa es contestar encuestas y otra cosa es ver cómo funciona ese equipo bajo presión.
Probablemente salga bastante más amplificado de lo que salga en la encuesta, pero a veces estos talleres diagnósticos nos permiten ver cosas increíbles. Desde lo bueno, desde la potencialidad que tienen algunos tapada, talentos ocultos, gente que tiene el talento y esa habilidad que tú pensabas que no, pero quizás por falta de confianza no lo está mostrando, a empezar a ver cosas que no están tan buenas, cosas que se pueden mejorar. Ese taller diagnóstico que lo hacemos con, permiso, con realidad virtual, con estos lentes, es una manera muy innovadora, muy diferente de ver el tema de habilidades blandas. Ponemos a las personas en situaciones que les generan mucha presión, que les generan mucho estrés, y vemos cómo reaccionan. Vemos si esas personas toman el liderazgo, si se comunican bien, si con la presión y el manejo del tiempo se quiebran, si asumen los riesgos, si plantean estrategias, si siguen las estrategias. Es un montón de cosas que nosotros podemos ver en esos talleres. En 2 horas, todos, o sea, cualquier facilitador, psicólogo, gerente, viendo ese equipo trabajando 2 horas, 2 horas y media, te das cuenta que necesita trabajar ese equipo, que necesita trabajar cada uno de esos individuos. Y por sobre todas esas cosas, y para mí lo más importante, cada una de esas personas se da cuenta qué le funciona y qué no. ¿Qué precio estoy pagando? Vuelvo a esto del precio, por seguir siendo de esta manera. ¿Qué precio paga mi equipo? ¿Qué precio paga la empresa? ¿Qué precio pago yo? Te pongo un ejemplo, porque me gusta hablar un poco de esto desde lo que yo hice como en mi camino de desarrollo, sigo haciendo. Cuando yo estaba trabajando en un ejercicio que nosotros tenemos que se llama desafío explosivo, donde las personas tienen que desactivar una bomba en equipo, me di cuenta que era, o me sentía mucho más cómodo dando instrucciones que recibiéndolas. Nos pasa mucho cuando somos gerentes, que nos gusta dar instrucciones, pero nos cuesta recibirlas. Te estoy hablando hace unos años. Yo sabía que tenía ese problemita, no era que no lo sabía, pero cuando empiezas a ver que la gente empieza a morir en los ejercicios, obviamente metafóricamente, pero empieza a morir en esos ejercicios por no saber recibir instrucciones o no poder delegar esto que te decía que trabajo, uno dice, pucha, estoy pagando un precio, está pagando mi equipo un precio por ser así. Entonces esa autoconciencia es la que te permite empezar un viaje de transformación. Si no lo ves, no, no puede ser. O sea, nadie aprende con la experiencia del tipo que subió al Everest. Lo tienes que subir tú. O sea, te puede inspirar, pero la inspiración dura horas. Para hacer un proceso de transformación real, te tienes que chocar con esa pared tú solo. Qué interesante el tema vivencial ahí de que el colaborador, el individuo, pueda identificar, ¿no? Puede identificar su posición en el grupo, ¿no? Su posición de líder, su posición neutra o su posición de retraso, ¿no? Y que uno Ujú. mismo pueda autoanalizarse, ¿no? En este ejercicio que tú das, ¿no? O que tu equipo permite diagnosticar, llegamos a ese nivel de autoconciencia, de decir, esta es mi posición. O sea, llega Sí, la persona, lo llega a hacer. Y sí, esa situación de identificación de mi posición en la empresa como tal, que me puedo de pronto en el momento dar cuenta, oye, yo la estoy malogrando, el equipo está avanzando y por mí se está retrasando. O de pronto, oye, yo estoy empujando todo el carro y hay gente atrás que no está haciendo mucho, porque sí en algunos casos nos damos cuenta, pero tus ejercicios nos permiten y que el individuo, que en este caso el que está recibiendo esta ayuda o este diagnóstico, pueda identificar plenamente su posición eh, de la empresa en relación a cómo él está apoyando al grupo, al equipo. ¿Lo ponemos en evidencia? ¿Se pone en sí. evidencia? Se pone en evidencia, hay todo un después, hay un día después de los talleres, hay un informe, hay un hablar con esas personas. La empresa, si es una empresa que le importa a su gente, le va a dedicar recursos a que eso que se halló en ese taller se cambie, a veces con un coaching personalizado, con un mentoring, con un mentor dentro de la empresa que lo ayude a cambiar. Pero en ese momento, en el taller, de una manera muy cruda, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Tenemos bastantes dinámicas. La bomba es una de más de 20 dinámicas que tenemos desarrolladas, en las cuales, junto a mis dos socios, que son psicólogos, y está todo diseñado justamente para esto,
Em, Nada, diseñamos estas experiencias para que esto pase. Nosotros creemos que si esto no sale a la luz en un taller, es muy difícil que la gente cambie. Ya no, ya la gente no quiere hacer capacitaciones de habilidades blandas con PPTs, con charlas, de manera más pasiva. Lo único que funciona ahora es la experiencia. Experiencia. Muy bien, muy bien. Sí, yo coincido que hay que ser demasiado inteligente, por no decirlo así, demasiado inteligente, para mirar que el tropiezo, el error, la falla de alguien, yo diga, oye, ya le pasó a él mal, hay que tener cuidado por ahí, ¿no? Sí. Creo que tenemos que vivirla, como tú dices, para tener realmente un tema de aprendizaje y que nunca se nos borre de la cabeza que de pronto una pérdida, un error, nos ha costado y seguramente también tener esa habilidad blanda de hacer que esa caída y ese error más bien se vuelva un motor para no volver a incurrir o en todo caso para salir de esa caída que podemos tener a nivel técnica, a nivel personal, a nivel emocional, y que sea más bien un soporte de avance para cada uno. Estamos muy contentos aquí de estar en esta entrevista, ¿no? Junto a Gabriel Noé, quien es un profesional que veo está enfocado en la mejora del talento humano, del ser humano, del colaborador, y que junto a un equipo de psicólogos, pues, sé que tus servicios se dan, pues, a empresas de un muy buen nivel. Me parece que también has asesorado al BBVA. Y la pregunta es, una empresa mediana, pequeña, como la nuestra, de 40 trabajadores, 60 trabajadores, ¿podría acceder a tus servicios? Una empresa de 10 trabajadores que esté incursionando en un emprendimiento, ¿puede contratarlos a ustedes también? ¿O tenemos un nivel diferenciador de servicios por tamaño de empresa? A ver, a mí me encanta trabajar con el cliente más chico. La verdad que es donde sientes que haces una verdadera diferencia. Como dices, hemos trabajado con primeras líneas de gerencia en bancos, en empresas de consumo masivo, hemos hecho talleres en más de 5 países, han pasado más de 3.000 personas por nuestros talleres, pero uno se lleva un gustito extra cuando dices, es la primera capacitación que le doy a mi equipo. No habíamos hecho ninguna capacitación de este tipo. Quizás había venido algún coach, algo muy chiquito, pero es la primera. Y uno dice, bueno, si es la primera y me los vas a dar por un día o por 4 horas, voy a hacer que valga la pena. Y además sientes que estás haciendo un cambio porque cambiar la manera en la que se comporta una, dos, tres personas que hagan ese clic en un equipo de 10 cambia el futuro de la empresa. Mientras que en estas grandes empresas la gente tiene capacitaciones todo el tiempo. Entonces tu diferenciador es ir con la tecnología para que digan, bueno, que a esta capacitación le presten más atención, que dejen los celulares a un costado, que estos gerentes no se paren. Mientras que en las empresas chicas o medianas lo valoran mucho más. Así que si me preguntas a mí con quién prefiero trabajar, vamos con las empresas pequeñas, con las empresas medianas. Excelente, excelente, muy bien, Gabriel. Ahora vamos a dar pase a algunas preguntas de nuestro público, ¿no? Que está acá, que nos sigue cada miércoles. Educa, pues, trae temas bastante técnicos, ¿no? Y yo podría decir que nuestro público es más de la mitad contadores, sin embargo, también tenemos empresarios, emprendedores, y yo le doy mucho valor a este tipo de reuniones porque nos permiten conocer cosas que realmente no son nuestro día a día, ¿no? Y nos permiten saber, por lo menos a los que tenemos empresa y tenemos personal, qué importante es que estos chicos crezcan, que el equipo Mm. crezca, que se comuniquen, que se ayuden, que se conozcan entre ellos, que le pueda decir yo hago 10, tú haces uno, te enseño a hacer 10 a ti, aprende. Este tipo de cosas realmente suman al avance empresarial y de esta manera pues todos crecemos. Vamos a ver con algunas preguntas y nos dice Mariela, buenas noches, saludos desde Cusco, las gemelas Pili y Mili, qué gusto saludarla. Muy buena entrevista, bien, estamos con la sala abierta para que de alguna manera puedan hacer sus consultas, tener sus dudas y como tal. A ver, yo voy a hacerte una pregunta, Gabriel. ¿Qué Perfecto. pasa que cuando tenemos de pronto chicos que son extremadamente técnicos, extremadamente académicos, pero no se juntan con los demás? Y Ujú. más aún, prefieren trabajar solos. ¿Podemos cambiar a este formato? ¿Podemos llevarlo a decir, oye, tienes que comunicarte, ellos son tus amigos,
ellos necesitan conocerte también. Vamos a la fiesta un día, o crees tú que ahí ya debería entrar otro profesional más allá del tema psicológico, de pronto psiquiátrico? ¿Crees que eso es oportuno o cómo crees que solucionarías una situación de este tipo, ¿no? Son muchos niveles, son muchos niveles. Si hablamos de psicología, de psiquiatría, estamos hablando de niveles quizás más intensos, más extremos. Hay muchos niveles. Claramente, motivar un espacio social para compartir, motivar espacios para que los colaboradores se conozcan más allá del día a día, eso ayuda un montón. Los famosos team building, estos ejercicios para que la gente en dinámicas de juego, ir juntos no sé, nosotros tenemos dinámicas tipo salas de escape, llevamos los juegos a las empresas, pero también llevarlos no sé, a la montaña, hacer un paseo en bicicleta. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que colaboran con esto del espíritu de la empresa y siempre es positivo lo que puede salir de ahí. Entonces, el primer nivel está ahí. El segundo nivel es un poco más difícil, es cómo haces para mostrarle el valor a esta persona más introvertida, más técnica, que le cuesta lo blando, que le cuesta las relaciones interpersonales. ¿Cómo haces para mostrarle el valor que hay ahí? Porque tú no le puedes decir las personas cambian y que cambien. O sea, lo puedes hacer, pero no va a cambiar. Entonces, el desafío de los líderes y el de las empresas es mostrarle qué valor hay detrás del cambio. ¿Qué podemos obtener nosotros como empresa y tú como colaborador si empiezas a compartir un poco más con el equipo? No solo que está bueno que ayudes porque sí, no, está bueno que ayudes porque a la vez vas a recibir ayuda, porque acá no estamos solos, porque nuestra vida no está desconectada del trabajo. Pasamos la mayoría del tiempo en la oficina y es importante que la pases bien, que disfrutes lo que haces. Entonces, cada persona es un mundo, no hay una solución que se adapte a todos. Si hay temas de salud mental, que hoy estamos mucho más conectados con eso en las organizaciones, hay que darle ese primer apoyo. eh, Nada, todos tenemos colaboradores que pasan por momentos, que pasan por crisis emocionales. Nosotros lo hacemos. Hoy hay que reconocer que todos los seres humanos en una industria como la que estamos, en un momento de tanto movimiento, tanto cambio, todos pasamos por el famoso burnout, que estás quemado, que sientes que no das más, que las vacaciones no terminan de llegar, que te saturan los clientes, te satura tu jefe. Es algo que pasa. Y creo que lo primero que hay que hacer es hablarlo y generar un espacio para que esos colaboradores vengan a hablar. Depende mucho del líder. Mi oficina está siempre abierta. Eh, una de las cosas, para mí, el primer consejo que le puedo dar a un líder es mostrarse vulnerable. Nosotros, especialmente tú y yo que venimos de más o menos la misma generación, no sé Luis cuántos años tienes, yo tengo 42, eh, venimos de una generación donde sentíamos que el jefe tenía que saberlo todo. Que el jefe era el que no se podía equivocar, que el jefe lideraba con el ejemplo y era el más técnico, era el que más tenía que saber todo. Y hubo un cambio de paradigma y hoy lo estamos viendo, no en todas las empresas lamentablemente, donde el jefe dice, no tengo todas las respuestas, te lo averiguo en un rato. Vamos a preguntarle a otra persona que sabe más. Vamos a preguntarle a un colaborador que de esto sabe más. No tengo todas las respuestas. A veces las respuestas las tiene la inteligencia artificial. El jefe sabe preguntar, el jefe se puede mostrar vulnerable, el jefe tiene que mostrar un espacio de confianza. Si el jefe dice, hoy estoy teniendo un mal día, habilita que sus colaboradores puedan decir, hoy estoy teniendo un mal día. ¿Tú prefieres enterarte, te pregunto Luis, tú prefieres enterarte que un colaborador está teniendo un mal día porque la embarró con un cliente y después no sabes cómo levantar eso, o que te lo diga él y tú prevenir y poder atenderlo antes? Sin duda, ¿no? Mira, Eh, ahí en nuestro trabajo no se, no se castiga el error, se castiga la falta de comunicación como tal, ¿no? O sea, la falta de claro. decir, oye, me equivoqué, porque le digo, a veces hay jóvenes, muy pocos, por supuesto, pero los hay, que cometen un error y se quedan callados. Y el error se vuelve un problema de dimensión 1 a dimensión 10 por quedarse callado.
Y entonces cuando estamos en un tema así, también de corrección, como líderes, como más antiguos, le explicamos, oye, yo no me voy a molestar porque te equivocaste. Si te has equivocado, es porque estás haciendo algo. ¿Sabes dónde estamos molestos ahora y que no debe volver a ocurrir y tómalo como una oportunidad de mejora? Es que el no haber comunicado ha hecho que el problema de nivel 1 se haya vuelto un nivel 10 y Exactamente. todos somos responsables acá, ¿no? Entonces, Sí. creo yo que lo que tú dices es esa apertura a que yo también me puedo equivocar, no esa apertura a que yo también me siento mal, esa apertura a que yo necesito que si hay un error, me lo digas porque con mayor experiencia te puedo ayudar a que el error se quede en nivel 1. Nos pasa y nos ha pasado también y felizmente hemos aprendido a modificar la conducta de me equivoqué, ayúdenme, ¿no? Por ejemplo, recién nos ha pasado con un gerente en que me dice, Luis, se me pasó un día. A este gerente nunca se le ha pasado un día, ¿no? Un día que conlleva un tema de situación de que algo que debería suceder ya no suceda por Ujú. el conteo de un día. Y ni siquiera por el Sí. conteo, porque se olvidó, porque estuvo en un tema social y dijo, ya de aquí lo hago, y se olvidó. Y hoy está muy, creo que he recibido 4 o 5 llamadas en la última semana de ella y me dice, Luis, ¿y cómo solucionamos esto? Tranquila, ya tenemos una vía. Le explico que igual, ¿no? Cuando uno está haciendo, se equivoca y seguramente que aquí va a haber un tema de problemilla, pero va a solucionarse tarde o temprano, ¿no? Ahí estamos ya Ujú. con unos técnicos viendo el tema de la solución, pero este gerente veo su preocupación porque es un líder, es alguien que jala la soga, ¿no? Entonces, Claro. igual, esta situación de, ya está hecho el problema, lo vamos a asumir, tranquilo, pero sí es importante que ni bien sucede el problema, como nivel de gerente me dice, Luis, ha pasado esto y quiero comentártelo. Listo, vamos a ver cómo solucionamos y me parece que ya hay una solución, uno de los técnicos que nos ha planteado y esperemos que esa solución la tengamos para el día de mañana. Entonces, esa apertura, esa comunicación, esa flexibilidad, ese ser igual que el nuevo, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa vía, nos va a permitir crecer, mejorar y ayudar sobre todo a los más jóvenes. Gabriel, vamos con una pregunta de Mariela. Dice, mi pregunta es, ¿qué hacemos con nuestro personal que se molesta por todo? ¿Ah? Hay que llevarlo al circo, pues, para que sonríe un poco. Gabriel, ¿tienes una respuesta a esta Sí, pregunta? no sé si tengo una sola respuesta, hay que ver por qué se molestan, hay que ver qué está pasando con cada persona. Cada persona es un mundo, es muy difícil liderar, es muy difícil porque nosotros somos una persona con todas nuestras situaciones. Lo que nos está pasando fuera de la empresa, lo que está pasando dentro de la empresa, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me gusta aprender, cómo me gusta trabajar, realmente es complejo. Lo que sí les puedo plantear es que es un desafío que hay que hacerlo propio, no es un problema de mi gente. Si yo soy un líder y la gente se está enojando por todo, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué puedo hacer yo como líder? Es la pregunta que se tienen que hacer los colaboradores, los gerentes medios, los dueños de empresa. Primero es preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer mejor? Y si después de hacer toda esa evaluación veo que todavía no resuelvo el problema, recién ahí voy a ver. Eh, tú- una de las mejores preguntas que puedes hacer es ¿por qué te estás molestando? Entender por qué. Y quizás a veces el colaborador no te lo dice porque no generaste un espacio de confianza y te tiene que traer un consultor experto, te va a costar dinero, va a hacer unos focus group, va a hacer unas encuestas y te va a decir, o te va a hacer una encuesta de clima y te va a decir, tu gente se está molestando porque el salario no es suficiente, porque no le gustan los beneficios, porque no se cumplen las promesas, porque el ambiente no está bueno, el ambiente, la energía y el ambiente que se generó en la empresa no es buena, porque tiene problemas en la casa y en la empresa está todo perfecto, pero tiene problemas en la casa. O sea, realmente hay muchas razones por las cuales se están molestando, pero todas nos invitan a vernos a nosotros primero como organización, como líderes, como gerentes. Entonces, en este mensaje, mi querido Gabriel, es, si yo tengo a alguien reactivo conmigo, alguien que de pronto está molesto, como en el caso es de pronto, el primer cambio lo debería dar yo, ¿no? ¿Qué situaciones que podrían hacer que esta persona esté molesta, ¿no? ¿Qué cambio puedo Sí. tener yo como líder
para evaluar cuál es el nuevo comportamiento ante mi propio cambio, ¿no? O sea, cambio yo primero y esperar que cambie él. Y si no cambia él, averiguar qué le está pasando porque algo le puede estar pasando y ya no soy yo el que está generándole la molestia. ¿Entiendo eso, mi querido Gabriel? Tal cual. Por ahí preguntaron sobre libros, qué libros se pueden leer. Hay un libro de Patrick Lencioni que habla de las 5 disfuncionalidades de un equipo y es una pirámide muy fácil de ver, donde te organiza cuáles son todas las áreas en las cuales el equipo tiene que trabajar, estando arriba de los resultados, obviamente que es lo que nos importa, pero la base de la pirámide es la confianza. Entonces, si yo voy al colaborador que se molesta todo el tiempo y le pregunto, ¿por qué estás molesto? Y me dice, no, 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 yo no estoy molesto. No, en serio, yo te noto por esto, ¿por qué estás molesto? Y después de todo eso no te lo dice, es muy probable que yo no haya dedicado mi tiempo a generar ese espacio de confianza donde el colaborador sepa que puede abrir la puerta y venir y decírmelo. Obviamente hay personalidades más introvertidas, hay personalidades más reactivas, pero si en general están todos molestos y nadie te dice por qué, me tengo que revisar yo como líder por qué no generé ese espacio de confianza. Vale. ¿Sí? Interesantísimo, interesantísimo. Vamos a ir con una pregunta de Jean-Pierre que me parece interesante. Dice, buenas noches, Gabriel. Consulta, ¿la iniciativa es un valor que se puede aprender? ¿Por qué a veces uno, por más que explica, no se nota un cambio en esas personas? Sí, es una habilidad que se puede desarrollar. Nosotros eh, como que pensamos que las habilidades son cosas con las que uno nace. La creatividad es algo con lo que uno nace y hay algunas que los tienen y otras que no los tienen. Tomar la iniciativa, ser proactivo, obviamente que hay personas que lo traen de fábrica mucho más desarrollado que otros o que la experiencia en sus primeros años de vida lo formaron para tenerlo más desarrollado, pero es una falacia pensar que no se puede desarrollar en la mayoría de las personas, en casi todas las personas. Entonces sí, es una habilidad que se puede desarrollar. ¿Cómo? Lo primero es mostrar el valor. ¿Qué significa tomar la iniciativa y qué te puede traer dentro de esta organización? Casos reales. Miren lo que nos pasó con tal cliente cuando Pedro tomó la iniciativa. Miren lo que le pasó a Pedro, miren dónde está Pedro. ¿Qué nos generó a nosotros como organización que Pedro haya tomado la iniciativa? Busquemos esos referentes dentro de la organización, mostremos el valor que le generó no solo a la organización, sino a Pedro haber tomado la iniciativa. Lo primero que hay que hacer es despertar esa chispa y esa chispa se demuestra mostrando el valor en el cambio. Entonces eso es lo primero. Después tenemos herramientas como el roleplay. Pues, tenemos situaciones donde practicamos ciertas habilidades y vemos qué le pasa al que toma la iniciativa, que se puede equivocar. A nosotros nos encanta la equivocación. No solo en el mundo de las habilidades, sino en el mundo del desarrollo de tecnología, que es la otra pata que yo tengo. Nosotros siempre creemos que hay que equivocarse rápido y barato. No que nos cueste demasiado, pero equivocarnos Más rápido nos joven, y permite siendo joven de aprender. preferencia, ¿no? Pero inclusive en el desarrollo, cuando tú vas a hacer una aplicación, una web, una plataforma tecnológica, lo primero que buscamos es el mínimo, el MVP, el producto viable más barato, porque queremos salir al mercado rápido y testear. Porque uno tiene un montón de ideas y preconceptos y dice, yo creo que al público le va a gustar hacer las cosas así y va a querer esto. No, hay que salir, probar, hay que equivocarse. Las personas que están en marketing saben que todo se lanza, se prueba y después se recoge y se ve si funcionó o no funcionó y vamos con la siguiente iteración. En el mundo del desarrollo también es equivocarse un poco. Hay que animarse a equivocarse. Bien, vital. Hay que probar. Sí. El error como tal genera un grado de experiencia fuerte, ¿no? Por supuesto, al que lo mira desde un ángulo positivo, ¿no? Si yo me equivoqué, es porque quise hacer algo y no funcionó. Y a partir de ello, no debería verse como un tema de castigo, ¿no? Se hablaba, pues no se hablaba. Es así, ¿no? Cuando lo de nuestra edad, yo te llevo algunos años, Gabriel, Ok. y olvídate, ¿no? En mi casa, en la formación antigua, sacarse pues una mala nota en el colegio, pues era una tanda y era un castigo. Ser un alumno que sacaba una baja nota era ser un alumno malo, ¿no? Pero de pronto no me hacían vivas porque me iba bien en el fútbol, o no me hacían vivas porque me iba bien en el arte, ¿no? O no me hacían vivas porque me iba bien en las letras, pero me iban mal en los números. Y entonces
tenemos una situación de formación que ante lo malo te voy a castigar, cuando en realidad, si hay algo malo, que lo hago con error y no genero un tema de aprendizaje o algo no me gusta, la idea es variar a otro lugar donde sí te pueda gustar lo que estás haciendo. Y esa es, digamos, la lógica que tenemos ahora con Educa, con José que nos gerencia el negocio. Decirle, contrata a la gente que quiera venir, que le guste el tema de emprendimiento y que le guste hacer algo, que funcione. Claro. Bien, contrátalo. ¿Qué le gusta hacer? A mí me gusta hacer páginas web, contrátalo. A mí me gusta vender, contrátalo. A mí me gusta hablar, contrátalo. A mí me gusta leer, contrátalo y darle una labor en la que le guste a alguien. Y eso es importante porque si a mí me ponen a hacer algo que no me gusta, seguramente también voy a estar molesto, ¿no? Vamos a ver una pregunta más con Soledad Zapata. Gracias por sus preguntas acá, nos ayudan con esto a centrar lo que queremos expresar hoy en día, que es la valoración de la persona, del ser humano, del colaborador, y de esta manera hacer que este también evolucione un tema de habilidades blandas que mucho beneficio le va a hacer a la empresa y a él mismo como persona. Buenas noches con todos. Consulta, ¿qué hacemos con el personal que se equivoca y que siempre culpa a otros? Yo no fui, ¿no? Sí. Mi querido Sí, Gabriel. a mí me gusta esto que desarrollamos con nuestros socios, el de las tarjetas, porque siempre tienes a la mano y puedes ir a buscar la habilidad a la que hace referencia, en este caso Soledad. Y primero vamos a leerla, si te parece. Nosotros, bueno, primero encontré la de orientación a la acción que tiene que ver con la iniciativa que hablaba Jean-Pierre antes, así que de eso también la podemos leer después, pero nosotros cuando hablamos de esas personas que se equivocan y culpan a otros o no se hacen responsables, hablamos de accountability, es una palabra en inglés que se usa mucho en el mundo de los recursos humanos, que tiene que ver con hacerse responsable. Y vamos a ver qué dice. Capacidad para asumir la responsabilidad, tanto en situaciones con resultados positivos como negativos. Claro que es mucho más fácil encontrar a las personas que se hacen dueño de sus acciones cuando las cosas salen bien que cuando salen mal, pero hay personas que también tienen ese desafío de tener esa confianza y hacerse responsable. Nos hacemos cargo de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones y compromisos, cumpliendo con las expectativas establecidas y asegurándolos entrega de resultados de calidad. Tu gerente te dice, esta es tu meta, tienes que llegar a esta meta, y cuando el empleado no llega a la meta, dice, bueno, pero a mí no me entregaron esto a tiempo, no me dieron cosas claras, cambió todos estos escenarios, y bueno, la verdad es que yo hice lo que pude, pero no depende de mí, ¿no? Implica ser confiable, o sea, ahí vemos que hacerse cargo también tiene que ver con ser confiable, con poder transmitir esa confianza, ser transparente, ser consistente y tomar la iniciativa, que nuevamente conectamos con lo que decía Jean-Pierre, cuando sea necesario, garantizando que se logren los objetivos dentro de los plazos y los estándares pautados, ¿no? Entonces, es una habilidad medible. Nuevamente, tienes tus números y cómo podemos identificar si nuestro colaborador está en un nivel 1, 2, 3. Probablemente el equipo de Soledad esté en un nivel 1 o 2, porque si no se hacen cargo o peor, culpan a otros. Porque inclusive hay gente que dice, bueno, no sé qué pasó. En vez de decir fui yo, o pudo haber hecho esto, o pudo haberlo hecho mejor, no sé qué pasó. Pero hay gente que va directo y pone el dedo y dice, bueno, fue Luis, que es peor todavía, ¿no? Entonces la podemos medir, la podemos identificar, podemos saber dónde están las personas y lo primero que tenemos que hacer es nuevamente, yo sé que suena raro, pero hay que revisar, Soledad, si el jefe de esas personas está haciendo lo mismo, está dando el ejemplo y se hace cargo de algunas cosas que pasan, que claramente siendo la cabeza, siendo el líder, también es responsabilidad de él. Porque a veces pasa de que el ambiente se generó porque el líder siempre culpa a un empleado. No me entregaste esto a tiempo y estoy reconociendo solo las cosas malas. Hay que ver si generé un espacio de reconocimiento sobre las cosas buenas, como tus papás que no te felicitaban que te iba tan bien en el fútbol y solo veían lo malo. Entonces, creo que lo primero es eso, generar el ambiente, mostrarle el valor de hacerse responsable. ¿Qué pasa si esta persona en tu equipo, Luis, en vez de darse cuenta que se había equivocado en un día, no te lo decía y la dejaba pasar o le echaba la culpa?
Entonces, sí, el problema está. ¿Me gané el problema? Sí, porque me hice responsable de que el problema ocurrió por mí. Pero primero, al darme cuenta y al reconocerlo, podemos generar procesos, podemos generar cosas para que no nos vuelvan a ocurrir. Dos, le buscamos una solución que quizás un técnico, alguien trae esa solución, pero si yo no lo reconozco, esa solución no va a estar. Tres, los problemas no se achican con el tiempo. Eso es la vida en general. Cuanto antes uno afronte los problemas, más rápido y fácil va a ser de solucionarlo. Se acaban, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y, y por último, generar una cultura donde se aplaude a la persona que se equivoca y lo reconoce. Porque tenemos muy cargado de negatividad el error. Hay jefes que, no sé, les gritan, les dicen de todo, los amenazan cuando las personas se equivocan. Y después de eso no hay vuelta atrás. Esa persona no va a asumir un error nunca más porque lo que le ofreciste fue todo menos ayuda, todo menos comprensión, todo menos empatía. Que por acá tengo esa tarjeta, que es una habilidad que te desbloquea un montón de cosas. Eh, Así que nada, el ambiente, la cultura es clave en esto. Excelente, excelente. Fanny nos pide abrir el micro. Mi querido José, si estás por ahí, le damos micro a Fanny. Antonio Rivera dice, de los errores se aprende, siempre. ¿Qué diferencia existe entre error y horror? Eso no lo entiendo muy bien, pero entiendo. A La ver, no sé magnitud, cómo lo entiendes. calculo. Calculo que la magnitud del error, si es muy grave, puede ser un horror. No, no lo sé más allá de eso. Por eso te decía al principio que a nosotros nos gusta equivocarnos rápido, pero también barato. Eh, Hay que diseñar un entorno para poder equivocarse barato y que los errores no se conviertan en horrores. Y la otra diferencia es que una lleva H y la otra no. Profesor, buenas noches. Profesor Hola, Luis, buenas Fanny. noches. Gabriel, buenas noches. A ver, yo veo que está magnífica lo que nos están brindando. Muchísimas gracias ante todo. Y quisiera verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de empleado, porque a veces no tenemos el líder que uno quisiese, ¿no? Porque ustedes lo están planteando, que el líder haga esto, que el líder haga, que está perfecto, si es que tuviéramos un buen líder de cabeza. Porque a veces, como acabas de mencionar, Gabriel, hasta el mismo líder no se hace responsable de las cosas o decisiones que dispone a un empleado y después cuando algo sale erróneo, no, no se echa la culpa al mismo, sino dice, ya voy a hablar con mi personal, pero fue la decisión que él tomó en un determinado momento, ¿no? ¿Qué hacer en eso? A veces uno dice, le decimos como directamente, no me parece justo lo que usted está haciendo o no, ¿no? Porque ese es uno. Y el otro, por ejemplo, en mi caso, como nosotros tenemos varias áreas, trato de empatizar, ser empática con todas las áreas respectivas de la empresa, ¿no? Pero tengo una situación, por ejemplo, que de una área hay cierto personal que va a otra área y lleva un chisme y lleva el otro. Entonces, no se logra agrupar y nosotros todas trabajar con un mismo fin de hacer crecer a la empresa, ¿no? Haciendo nuestras labores de manera eficiente. ¿Qué hacer en ese caso? Trato yo al menos de, de reunirlos o de hablar en forma, pero no he sido directa, pero trato de que todos nos reunamos o algo. Pero en este caso, ¿qué hacer con esta persona que lleva y trae, por así decirlo, y no enfocada en el trabajo, sino en otros chismes que no tienen nada que ver, ¿no? Si hace una equivocación a la otra persona, lo hace como un chisme. Y no me Mm. parece correcto, porque uno cuando está dentro de las horas laboradas, tienes que enfocarte en lo que estás haciendo, no en chismes baratos para mí, ¿no? Entonces, ¿qué consejo me puedes dar para yo hablar con esta señorita, decirle directamente? Porque lo que pasa es que también la madurez de ciertas personas, pues no lo toman a bien que le digamos de frente o ser pasiva. ¿Qué me puedes, en qué consejo me puedes dar para yo llegar a esta persona y decirle, no, estás mal, ¿no? Enfócate en Sí, lo que tienes que hacer y ya otras cosas, pues, fuera del trabajo, pues, ¿no? Gabriel, perfecto.
yo quiero hacer un comentario o complementar lo que ha dicho Fanny. Me ha despertado un tema vivencial también. Lo que dice ella, ¿no? Cuando el líder empieza a hacer un comentario negativo sobre alguien que tiene un error. Cuando el líder empieza a culpar. Cuando el líder selecciona un equipo y dice tú sí, tú no. Situaciones que complican el ambiente. Cuando el líder le da Ujú. pase al comentario negativo de un líder o de un colaborador contra otro. Cuando escucha algo que no sirve, que no vale, que es un tema personal, y eso sí contamina el ambiente, y lo he podido ver en Un algunos montón. momentos, en que esa es el líder el que está contaminando el espacio, ¿no? O de pronto hay un colaborador disociante que va poniendo la dinamita en cada carpeta, en cada escritorio, y se vuelve un ambiente un poquito complicado. He podido ver en algún momento dentro de nuestras organizaciones esos pequeños grupitos, tú sí, yo no. Aquí estamos cinco, no entra el sexto. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creería que un líder no debería permitir. Deberíamos generar un tema de integración como equipo más allá de las amistades personales fuera del ambiente laboral, pero el equipo es único, y si como líderes entramos en un tema de diferenciación, entramos en un tema de comentario, entramos en un tema de escuchar, de que uno culpa a otro y uno es bueno y uno es malo, creo que eso sí daña. Y también en la expresión de Fanny, y en algún momento yo he podido advertir este tipo de cosas dentro de nuestras organizaciones, en las que yo he podido frenar, las he frenado, pero en algunos casos no se ha podido frenar porque hay otros líderes en una condición similar. Gracias a Dios hoy esto está superado, pero lo he podido identificar en algún momento, y sí, pues hay que saber cómo manejar esto, porque trabajamos con personas y el ambiente tiene que ser un ambiente propicio, adecuado, tanto para los colaboradores como para los líderes. Te dejo con el comentario final, mi querido Gabriel. Sí, y bueno, gracias Fanny por las dos preguntas. La primera, siempre, depende del tamaño de la organización, depende cómo está estructurado, pero siempre hay otras instancias, ¿no? Eh, Hay líderes que tu jefe inmediato que tienes estas actitudes, que si tú vas a ir y le vas a hablar de frente, no le van a entrar las balas, no lo va a asumir, no se va a hacer responsable y quizás pueda ser bastante contraproducente y se lo toma mal y después cambie la relación. Si es algo que tiene él como líder, probablemente todo tu equipo, todos los que reportan a este líder, lo deben sentir bastante parecido. Y yo lo que te invito es a ver qué otras instancias. Gestión del talento, recursos humanos, si hay un área, siempre es un buen lugar para ir a hablar. El área de recursos humanos es un área que está, que tiene que tiene que cambiar mucho. Ya las áreas de recursos humanos que se encargan de nóminas, de vacaciones, de la parte administrativa, tienen los días contados porque viene la automatización, se los va a llevar a todos por delante si solo se dedican a eso. Y las áreas de recursos humanos se tienen que dedicar a las personas, a que la gente esté bien, que el clima esté bien, que hagan las evaluaciones de desempeño de los líderes para que los reportes lo evalúen a el líder. Que a veces en las empresas no pasa, no hay evaluaciones de desempeño ni siquiera a nivel básico, pero las evaluaciones tienen que ser 360 grados. A tus reportes, a tu jefe, a tus compañeros, y con esas evaluaciones ahí tienes una herramienta de medición, cómo está liderando esta persona. Me imagino que no lo tienen, Fanny, y no ha saltado todavía a ojos de los dueños, de los accionistas o del área de recursos humanos que esta persona tiene esta manera de liderar. Así que sí, te invito a reportarlo, a organizarse y reportarlo, pero no directo a él porque no le van a entrar las balas. Em, y con respecto a la chismosa, eh, todas las empresas, ante todo, son personas que se ven y trabajan juntos. Hay cosas que tienen que ver con la ética laboral que no deberían ocurrir, pero también debería haber una estructura dentro de la organización para atender estos problemas. A mí me gusta ir de frente, en lo personal, ir a hablar con las personas y contarles por qué me afecta lo que estás haciendo, invitarlos a empatizar por qué lo que estás haciendo no está bueno, pero si no se logra en el uno a uno, hay que llevarlo más arriba. Estas cosas siempre nos van a pasar en el día a día. Hay gente que tiene más eh, afinidad con unos grupos y siempre se van a armar grupos, siempre se va a armar gente que es más amiga, más afín a otros. Y hay gente que además trae cosas que parecen de colegio, no de una empresa. Pero bueno, hay que ir de frente y hablarlo.
Excelente, Gabriel. Hemos llegado a la hora término, nos hemos pasado 4 minutos, pero hemos estado muy agradados. En realidad, este tipo de temas son algo que ya los que hemos avanzado un tramo y hemos liderado organizaciones, necesitamos aprender, necesitamos conocer y sobre todo también mejorarnos como líderes para poder mejorar a los jóvenes o a nuestro equipo que va detrás. Te agradezco un montón, Gabriel, haber estado en esta noche. Estamos muy encantados de la entrevista. Realmente yo he disfrutado mucho y espero que te haya sentido también bien aquí con nuestro público de Educa y ya habrá una nueva oportunidad para poder, en este caso, volver a conversar. Te agradezco mucho y te doy para Ujú. que des unas palabras finales a nuestro público del día de hoy. Nada, un placer enorme. Los quiero dejar con algunas reflexiones que, más que inspirarlos, quiero que los muevan. Quiero que sepan que las habilidades que tenemos hoy, 40% de las habilidades que tenemos todos los trabajadores, empresarios, gerentes, hoy van a dejar de ser útiles en los próximos 5 años. Esto es una medición del Foro Económico Mundial. Y eso lo tenemos que llenar con algo. Tenemos que salir a capacitarnos, tenemos que aprender, no tenemos que dejar que las herramientas nos las traiga la empresa para aprender a usarlas, tenemos que salir a aprenderlas. Así que si los quiero motivar a que sean ágiles en el aprendizaje, que no esperen que les entreguen en bandeja de plata el conocimiento, salgan a buscarlo. Todo está disponible en Internet, todo está gratis. Si no están utilizando inteligencia artificial hoy, ya están 5 años atrás. O sea, no estoy hablando de... Y eso está cambiando muy rápido, así que eh, a moverse, a aprender, a no parar de aprender. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a Educa, a José también por esta invitación Muchas extraordinaria. gracias. Y estamos en una nueva oportunidad juntándonos, Gabriel. Un abrazo hasta Abrazo Argentina. grande. Gracias por estar y compartir tu hora de vida con cada uno de nosotros esta noche. Y gracias a Un todos gustazo, los Luis. trabajadores de Educa y a todos los presentes. Muy buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Se despiden. Dice, gracias por la información. Un abrazo es desde el Cusco, nuestras gemelas Pili y Mili. Tenemos que conocerlas, ¿ah? Vamos bien. ¿Qué ella recomienda en recursos humanos? Nos hace una pregunta Hans. Ya estamos en la despedida hoy. Igual, si tú crees conveniente, mi querido Gabriel, puedes dejar tus redes sociales y vamos a estar encantados de que puedan tomar aquí las redes sociales tuyas. María Mercedes, excelente, muchas gracias. Saludos hasta Puerto Maldonado para nuestra amiga María Mercedes, que es parte de nuestro club de lectura también. Johan, gracias por la información. Victoria Carrasco, extraordinario. Doris Mendoza, gracias. Verónica Espino, muchas gracias también. Hans, muchas gracias. Y tenemos ahí la página web de nuestro amigo Gabriel. Denle una miradita, ingresen. Si hay un contacto con Gabriel, mándenle un saludo desde Perú, desde Duca, y esto nos va a generar un tema de alegría. Un saludo es muy bonito, un saludo, un mensaje positivo recibido en WhatsApp o en nuestras redes de manera personal, si quieren secreta, nos llena de alegría, ¿no? Yo recibo semanalmente mensajitos muy bonitos de hombres y mujeres de aprecio y se siente muy bien. Así que cuando usted pueda, hágaselo a alguna persona que usted crea que lo está ayudando, que lo está orientando, que lo está sirviendo, que en algún momento le ha dado alguna idea o de alguna manera usted se sienta bien con él. Ayrton nos dice, muchas gracias, excelente. Cheo Mota, muchas gracias, buenas noches. Y Gabriel también nos envía, en este caso, su correo electrónico Ahí dejé el para correo que para cualquier consulta, Luis. puedan La verdad que está conversar. abierto para todos. Extraordinario, Gabriel. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y nos vemos el próximo miércoles. Abrazo. Que Gracias, estén un bien, abrazo con gracias. todos. Chao. Chao.